Listo, muchachos. Bueno, ahora vamos a hacer como le decía a su compañero, vamos a hacer el repaso de las cuatro clases que hemos realizado, un resumen para poder para que den examen tranquilos y bueno, bueno que nada un repaso, ¿no? De todo el curso, de todo la segunda parte, ¿no? Porque este es el segundo mes que estamos llevando el curso, ¿no? La primera parte es lo que son datos binarios, no conversión, y ahora son los que son los, en este caso, multivibradores, ¿no? Que empezamos, desde aquí empezó la segunda parte del segundo mes, por eso le he puesto ahí, ¿no? La segunda parte del curso, ¿ok? Entonces vamos a empezar, por favor, atentos aquí a los datos y a los circuitos que les voy a explicar, ¿no? Para poder eh, más que nada viendo el avance, ¿no? Y estén listos para el examen. Listo. Bueno, los multivibradores. ¿Qué cosas eran los multivibradores, no? Un multivibrador, conocido como MB, si es que ven en esas iniciales, es un circuito generador de pulsos que producen una salida de onda rectangular y se clasifican en tres, ¿no? Astables, biestables o monoestables, ¿no? Son tres tipos de multivibradores que existen. Entonces, el multivibrador es un circuito que genera pulsos y produce una salida de ondas rectangulares, ¿no? Ese es un multivibrador. Nos van a generar pulsos o tren de pulsos, como a veces mayormente se conoce por algún término así que se le da, ¿no? Y se clasifican en tres, ¿no? Astables, biestables y monoestables. ¿Qué son los astables? Acá vamos a describir cada uno de ellos, ¿no? Para que se pueda entender. Los multivibradores astables, los MB o MV astables, también se denominan multivibradores autónomos. ¿Por qué autónomos? Porque estos multivibradores astables generan un flujo de pulsos continuos, como lo vemos a continuación, ¿no? O un flujo que generan ellos mismos. Son los multivibradores que ellos mismos generan su pulso. No requieren ningún pulso adicional o ningún pulso de entrada para generar pulso, sino estos circuitos generan su pulso provenientes de la fuente de alimentación. Entonces por eso se le denomina multivibradores autónomos, ¿no? Que ellos mismos generan sus propios tren de pulsos, otro flujo de pulsos, como indica aquí en el texto, ¿no? Entonces aquí vemos una descripción, una figura no rectangular que representa el circuito multivibrador estable, y vamos a tener como referencia, como referencia los pulsos, ¿no? que generan aquí en la salida, ¿okay? Multivibradores estables no tienen ningún tipo de pulso de entradas, todos automáticamente, o estos circuitos generan sus pulsos al mismo circuito, como vemos aquí, no sé, su salida son pulsos que son constantes, ¿no? En un periodo constante, el tiempo constante, tanto para el de subida como el de bajada, o como los niveles altos y niveles bajos, ¿ok? Esos son los multivibradores astables. Ahora el siguiente son los multivibradores biestables. Los multivibradores o MV biestables también se pueden llamar flip-flop. Flip-flop. El multivibrador biestables está siempre en uno de dos estados estables, o sea, un set o reset, o un 1 o 0, ¿no? Como sabemos que en digitales son dos estados que hay, 1 o 0, entonces este multivibrador biestable está en uno de las dos, ¿no? La idea básica de un multivibrador biestable es que el pulso de entrada produzca en su salida un cambio de nivel bajo a alto, o bajo o de alto a bajo, ¿no? Como vemos aquí, miren, este es el circuito biestable y este es el pulso. Este circuito sí necesita un pulso de entrada, ¿no? Un pulso de entrada para poder hacer el cambio en su salida. Si es que en su salida hemos tenido un nivel bajo, detecta la entrada un pulso, automáticamente cambia a alto. Y al tener un nivel alto, otra vez detecta otro pulso, cambia a nivel bajo.
Entonces este biestable, por eso se le denomina biestable, puede estar en uno, cualquiera de los dos, puede estar en bajo, puede estar en alto, constante, pero al detectar en la entrada un pulso va a cambiar, de estado, como en este caso, que ha estado en bajo, cambia a alto, y se mantiene en alto hasta que detecte otro pulso. Al detectar otro pulso, baja y se mantiene en nivel bajo, ¿no? Según el estado que encontremos en este caso, ¿no? Estos son los multivibradores biestables. Astables generan su propio pulso, son multivibradores autónomos, y los biestables, dependiendo del pulso de entrada, van a cambiar. Necesitan un pulso de entrada para poder cambiar de un nivel bajo a alto o de alto a bajo. Ese son los dos multivibradores que estamos viendo. A continuación tenemos el multivibrador monoestable. Los multivibradores MV monoestables también se denominan multivibradores de un disparo. Cuando se dispara el monoestable, este produce un pulso de corta duración, como lo vemos a continuación. ¿Qué cosa quiere decir de corta duración? Que igual, este multivibrador monoestable, cuando detecta un nivel, una entrada, un pulso, automáticamente lo que está en bajo va a cambiar a alto, pero va a tener una corta duración, pongámosle unos 3 segundos. Pasa el lapso de tiempo de 3 segundos, de nuevo regresa a su estado inicial, que era de 0, ¿no? En este caso 0 o bajo. Entonces, hasta que otra vez vuelva a encontrarse otro pulso, que puede ser manualmente o automáticamente, dependiendo del circuito que estemos conectando aquí antes de este multivibrador monoestable, cambie, ¿no? Realice el cambio de bajo a alto, o como también puedes empezar este de alto y cambiar a bajo, ¿no? A la hora que esté en alto va a tener un lapso de tiempo en bajo y otra vez vuelve a subir, ¿no? Dependiendo del circuito, pero el principio es el mismo. Va a tener va a producir un pulso de corta duración, ¿no? No se va a mantener en un nivel, sino va a cambiar de nivel, ¿no? De 1 o 0, de 1 a 0 o de 0 a 1, dependiendo del pulso de entrada, ¿no? En este caso, ¿okay? Este es un circuito biestable que realizamos, ¿no? Este circuito tiene dos estados estables en los que se permanece indefinidamente, ¿no? Según este funcionamiento, ¿no? Encontramos dos pulsadores, set y reset. Al activar set, se activa la salida, que permanecerá activa hasta que se active el reset, sucesivamente. Pulsación de reset en la salida activa no produce ningún cambio en ella, solo se obtiene la desactivación a reaccionar a ese reset. O sea, si nosotros presionamos reset 1, cambia, ¿no? Si está y seguimos presionando reset, no va a haber ningún cambio, ¿no? Porque solamente en bajo va a permanecer en bajo. Pero sin embargo, presionamos reset y ahí luego presionamos set, ahí vamos a tener el cambio de estado, ¿no? Esos son los pulsos que necesita para poder realizar el cambio de estado, ¿no? De bajo a alto o de alto a bajo, ¿no? Y así sucesivamente. Pulsamos reset, no provoca ningún cambio, como les decía, ¿no? En la salida. Solo lo cambiará al pulsar de nuevo set, que volverá a activarlo, ¿no? Ese es el funcionamiento del circuito. Este es el circuito, ¿no? Por decir, este es el rectángulo que vimos, ¿no? Y estos son los pulsos que requiere para poder realizar el cambio, ¿no? Y este va a ser el que aquí va a salir en el pin 3, va a salir el pulso. Acá lo estamos representando por medio del LED. El LED, a la hora de que enciende, va a ser un 1 lógico, y a la hora que está apagado, 0, ¿no? Entonces esa es la forma como vamos a visualizar en un circuito por medio del LED, ¿no? Cuando se enciende o se apaga los niveles, ¿no? En este caso. Este también lo realizamos, el circuito monoestable, ¿no? Que según el estado, ¿no? Vamos a activarlo, encender y apagarlo, y va a tener un lapso de tiempo de encendido, ¿no? Un tiempo prolongado, un tiempo corto, por decir unos 3 segundos, y nuevamente se apaga, ¿no? Lo realizamos el circuito, hicimos las pruebas y resultaba, ¿no? Resultaba el pulso que realizaba, ¿no? A la hora de activar
y cerrar, ¿no? Activamos y cerramos el switch, se enciende, pasa 5 segundos y otra vez se apaga, ¿no? Entonces ese es el pulso que realiza en corta duración, por eso es el monoestable, ¿ok? Y también lo realizamos, implementamos, ¿no? Por medio de colocamos el osciloscopio para poder visualizar, ¿no? el tipo de onda que vamos a requerir aquí. Aquí fue un multiplicador estable, ¿no? ¿Por qué? Porque nos generaba un pulso constante. Y aquí por medio del transistor, activaba y desactivaba, ¿no? al relay. ¿Por qué? Porque los pulsos que ingresan son un 1, un 0, un 1, un 0. Al encontrar en la base un 1, entonces cerraba el circuito del colector al emisor, ¿no? Cerraba el circuito y activaba el relay. Y el relay activaba al switch, ¿no? Y hacía el cambio para que trabaje la luz como intermitente, ¿no? Encendía el L2 en un momento, en otro momento L1. Entonces cuando aquí el pulso era 1, encendía el L2. Y cuando el pulso era 0, encendía el L1. Entonces así estaba que también, ¿no? Para no perder el pulso negativo 0 en esta salida, colocamos dos focos, ¿no? Entonces ahí nos generaba un trabajo doble, ¿no? Tanto cuando estaba en 1 como estaba en 0, ¿no? Para poder visualizarlo mejor el circuito. Y colocamos, como le decía, el osciloscopio para visualizar el tipo de onda que estaba entregando en este caso, ¿no? En este caso entregaba un tipo de onda cuadrado, ¿no? Que se podía visualizar, ¿no? en la pantalla y en los circuitos, ¿no? que estamos representando, ¿no? Y ahí y en forma visual, con una de estas lámparas podíamos ver el encendido y el apagado, ¿no? del trabajo. Aunque aquí no se podía ver en sí el trabajo del relay, pero esto debería haber estado cambiando, ¿no? En forma aleatoria. Cuando es cuando es un 0 en esta posición, cuando es un 1 en esta otra posición, ¿no? Entonces ahí va variando el relay. ¿Okay? Bueno, esta es una parte, ¿no? Que hicimos el cambio, ¿no? Para cambiar el circuito, ¿no? de los focos por este motorcito para poder trabajar, que esté trabajando, ¿no? También hicimos el foco el secuencial, ¿no? Un secuencial para poder visualizarlo. Ahí también fue un secuencial que realizamos. Entonces esto es lo principal, no quiero que sepan, ¿no? Los tres estados: el multivibrador, ¿no? Que es un circuito que genera pulsos en general, ¿no? Va a generar pulsos que producen sus salidas de onda rectangular, ¿no? O cuadradas, cualquiera de las dos es válido, cuadradas o rectangulares, estables que generan sus propios pulsos, biestables que necesitan un pulso para realizar el cambio de estado, y monoestables que necesitan un pulso también para realizar el cambio de estado, pero de corta duración, y vuelve otra vez a su estado original o inicial, ¿no? En este caso el circuito. ¿Okay? Este viene a ser lo que es los multivibradores monoestables. Es un pequeño resumen de lo que vimos, ¿no? Y es la parte principal de lo que va a venir en el examen. Ahora viene la parte, la siguiente que vimos era el multiplexor. Los multiplexores. ¿Qué eran los multiplexores? Vamos a ir avanzando de un momento. Un compañero que ha llegado. ¿Qué es el multiplexor? Un multiplexor. A ver, el multiplexor. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una salida de datos. Se están recordando más o menos de qué se trata. Y están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada a la salida, que es única, ¿no? Ya se están captando más o menos la idea de qué se trata este multiplexor. La primera vez que vimos no tenían idea, ¿no? Pero conforme cuando vimos el circuito, el funcionamiento, ahí ya se captó la idea, ¿no? Entonces ahorita vamos a describirlo. Mira, los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una sola salida de datos. Varias entradas de datos y una sola salida de datos. Y están dotados de entradas de control.
capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada a la salida, que es única, ¿no? Ahora sí se entiende más o menos, creo, el concepto de esta parte. Vimos aquí, un multiplexor o selector de datos está constituido por tres partes. Como vimos, n viene a ser la cantidad de entradas que tiene, ¿no? La entrada de control. N es la entrada de control. En este caso aquí vemos, primero acá vemos, tiene 2. Entonces esta n es reemplazada por el número 2, porque son 2 entradas. Entonces, la segunda parte. La segunda parte es 2 a la n entrada de datos. Este viene a ser las entradas de datos. Entonces, como 2, estamos, la base, ¿no? Siempre va a ser la base 2. Como estamos en número binario, 2. A la n vamos a reemplazar que es 2, porque tiene 2 entradas. Entonces 2 a la n serían 4, ¿no? 2 por 2 son 4. 4 entradas de datos. Entonces aquí estamos viendo 2 entradas de control, 4 entradas de datos, ¿no? Son los 4. Y una salida del circuito, ¿no? Una salida del circuito, que es este. Va a ser única. La 3 partes. La entrada de control, entrada de datos y salida del circuito o salida de datos. Pueden llamárselo de la forma. Ahora, para que se den cuenta mejor, ¿no? La n, en este caso n vale 3. 3 entradas de control, 2 al cubo, o 2 al cubo vendría a ser 2, claro, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 entradas de datos. Y aquí vemos las 8 entradas de datos. Aquí figura hasta el 7, pero en realidad es del 0 al 7, ¿no? El 0 también se considera un número, una entrada, entonces por eso es el máximo el 7. Ahora acá, una cosa es, ¿por qué se dice 8? ¿No? Se encuentra 8, pero en datos tenemos 7, porque ese es el máximo número de combinación que vamos a encontrar. Cuando aquí tenemos 1, 1, 1, cuando la combinación es 1, 1, 1, la suma de todas estas entradas vienen a ser número 7, ¿no? Ya no 8, 7 sería. ¿Por qué? Porque aquí el 0 está considerado un número de entrada más. Entonces por eso se considera 0 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 entradas, pero están distribuidas como de 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Para que pueda usarse la combinación que se realiza aquí y detecte cuál es el dato que vamos a requerir para que salgan a salir. Esa es la explicación sobre este tipo de entradas, ¿no? Que siempre va a empezar de 0 a 7 y la combinación que se le dé aquí va a empezar desde 0, 0 hasta 1, 1, ¿no? 0, 0 es 0 y 1, 1, 1, 1, 1, 1 sería el número 7, ¿no? En binario. ¿Ok? Y aquí tenemos para poder visualizar o ver que entonces aquí tenemos cada punto suspendido, o sea, quiere decir que podemos si es que aquí aumenta una entrada más, entonces tendríamos el número 4, ¿no? Este está representando como que fue un número infinito, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? En cambio, casi agregamos un número más, tendríamos 4. Entonces 4 entrada de control y aquí 2 a la cuarta entrada de datos. Entonces en este caso serían 16 entradas de datos. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2 son 16, ¿no? 16 entradas de datos. Entonces estas 16 entradas de datos, ¿no? Estas 16 entradas de datos tendríamos aquí, ¿no? En esta parte aquí. O sea, vendría a ser el doble. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 2, tenemos 4. Acá tenemos 3, se agrega 1, será el doble, será 8. Si aquí tenemos 4, aquí tenemos 16, ¿no? Entonces así sucesivamente va aumentando las entradas, ¿no? Para poder tener. Si aumentaría uno más 5, entonces tendríamos 32 entradas de datos, ¿no? Entonces esa es su variable, ¿no? de estas entradas multiplexoras, ¿no? Y en sí, de todos los circuitos o todos los integrados correspondientes a digitales, ¿no? Siempre va a estar aumentando el doble, ¿no? O sea, en este caso 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿no? Por eso es que una vez le dije, ¿no? Sobre la conciencia con las capacidades de memoria, ¿no? Conocíamos de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, 64, 128, entonces va de esa manera. ¿Por qué? Porque es en base 2.
y el base 2 va aumentando según las entradas, ¿no?, que requerimos, ¿no? En este caso 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente, ¿no? Vamos teniendo los datos, ¿no? No es que tengamos de 4, de 5, de 6 gigas, no. Es dependiendo de la base que estamos trabajando. En este caso estamos base 2, y al encontrar esta base 2, al seleccionar los datos, entonces va a aumentar el doble, ¿no? El doble de información, el doble. ¿Okay? Entonces este viene a ser los multiplexores: varias entradas de datos, una salida, y n entradas de control. En este caso 3 entradas de control, 8 entradas de datos y una salida. 2 entradas de control, 4 entradas de datos y una salida. En esto consiste el multiplexor. De esta forma es como que lo vemos, ¿no?, el multiplexor, ¿no?, mecánicamente, cómo debería trabajar. Mecánicamente es como un selector que manualmente seleccionaríamos cuál queremos seleccionar el dato. En este caso acá tenemos 4 entradas, ¿ok? 4 entradas, y uno viene manualmente y lo selecciona con la mano, ¿no? Por decir, acá quiero que el dato es de I3, entonces giro hacia I3. Quiero que ingrese I1, giro a I1. I0, giro I0, ¿no? Entonces yo voy seleccionando manualmente. Esta es la forma mecánica como debería trabajar, o como trabajaba antes, mejor dicho, ¿no? La selección de datos para que ingrese, para tener una sola salida, ¿no? Antiguamente teníamos una especie de como los no sé si ustedes habrán visto los televisores, ¿no?, que para cambiar de datos era un selector de canales. Entonces era manualmente, como especie de perilla, unas perillas. Entonces a nosotros, al girar, al seleccionar, buscamos la frecuencia que queríamos que ingresara acá, ¿no? Por ejemplo, acá hay frecuencia del 2, del 4, los canales estoy hablando, ¿no?, 5 o 7. Entonces nosotros, al seleccionamos cuál de estas frecuencias queríamos, para que solamente tenga una salida y vaya de frente al demodulador, ¿no?, al demodulador, y detecte la señal que estamos recibiendo aquí, ¿no? Entonces aquí automáticamente con el selector, ¿no?, vamos girando, ¿no?, manualmente. Pero ahora apareció la electrónica digital. En esa época era todo analógico, apareció la parte digital y desapareció este sistema, ¿no?, sino automáticamente con el control remoto, ¿no?, automáticamente con pulsaciones, ¿no?, que está dentro de la parte digital, ¿no?, ya obvia toda esta parte de selección. Solamente disminuye a botones, una fila de botones que internamente lo hace el multiplexor, ¿no? El multiplexor ya realiza la selección de datos. Ya toda esta parte mecánica se omite, se quita, y queda la parte digital, ¿no? Entonces, al aparecer el circuito digital, comienza a revolucionar todo lo que es electrónica, ¿no? Porque sí, la electrónica digital, cuando apareció la computadora, ahí apareció la electrónica digital, ¿no?, la computadora, pero al principio era solamente para las computadoras. ¿Por qué? Porque no teníamos una amplia gama, ¿no? Antes las computadoras que salieron, las Pentium 1, las antiguas, las primeritas, solamente eran la máxima capacidad de memoria, de cantidad de datos, eran de 4 megas, 8 megas nada más, ¿no? En comparación de ahora que manejamos gigas, teras, ¿no? No es nada, ¿no?, a esa época, ¿no? Esa época era 4 megas. Ahora, ¿qué son 4 megas? 4 megas con las justas, ni una foto es 4 megas, ¿no? Una vez con la foto son de 8, 7 megas, ¿no? Entonces, un dato simple es 4 megas, ¿no? Ahora las fotos si quieres una buena resolución, son de 15, 20 megas, ¿no? Entonces supera la comparación de ahora, ¿no? Entonces, al aumentar esa capacidad de datos, ¿no?, capacidad de información, aumenta también la capacidad para poder tener mayor utilidad, ¿no?, en más cosas. Entonces comenzó a dispararse la electrónica digital, de lo que teníamos, por decir, en el 92, en el 93, en 5 años nomás comenzó a revolucionar, ¿no?, todo esto de la electrónica digital. Comenzó a revolucionar y a reemplazar cosas, analógicas, como esta parte de acá del selector.
Se quitó el selector y apareció el multiplexor, ¿no? Para poder realizar el cambio. ¿Ok? Entonces, esta es una muestra cómo era antiguamente en forma analógica trabajaba el selector. Y en forma imaginaria, esta también es la forma como debería de trabajar, ¿no? El multiplexor, ¿no? Seleccionando cuál de ellos es el que quiero para que tenga una única salida, ¿no? Entonces, ahora, bueno, esta parte es la explicación que les he dado hace un momento sobre el selector, ¿no? La entrada seleccionada viene determinada por la combinación de ceros y unos lógicos en las entradas de control, ¿no? Las entradas, la cantidad que necesitamos será igual a la potencia de 2 que resulte analizar, ¿no? Esto quiere decir, esta partecita de aquí es la parte que les expliqué cuando tenemos dos entradas, 8 salidas, ¿no? Perdón, dos entradas, 4 salidas, 3 entradas, 8 salidas, 4 entradas de control, 16 salidas de datos, ¿no? 16 entradas, perdón, ¿no? De datos. Entonces, esta parte que está explicando aquí, ¿no? En letras, ¿no? Yo les he explicado por medio de los circuitos cómo es que trabaja, ¿no? Aquí podemos decir que la función de un multiplexor consiste en seleccionar una de entre un número de líneas de entrada y transmitir en datos a un canal de información único. Por lo tanto, es equivalente a un conmutador de varias entradas y una salida, ¿no? Lo mismo que les expliqué en esta parte, lo mismo que les expliqué en esta parte de aquí, ¿no? Que es un selector que selecciona de varias entradas para una única salida, ¿no? Esta es la parte que está en forma en texto, está en forma teórica aquí, ¿no? Como les digo, a veces forma teórica un poco tedioso es entenderlo, en cambio cuando lo vemos así en forma diagrama, ¿no? Cuando se entiende mejor la electrónica, siempre se va a entender mejor en práctica que en forma así práctica que en forma teórica, ¿no? Porque a veces un poco no se entiende muy bien el concepto, ¿no? de los datos o de los componentes, ¿no? Aquí tenemos otra forma cómo es el multiplexor, ¿no? Cómo está formado el multiplexor: 3 entradas de selección de datos, 8 entradas de datos y una única salida, ¿no? Una única salida. Aquí está cómo realmente trabaja, ¿no? Como yo les expliqué que es un selector, en este caso el selector son combinaciones o códigos que vamos a ingresar, ¿no? En la selección de datos, ¿no? Aquí hemos seleccionado el 00, ¿no? Que va a ingresar el dato del primer entrada de A, o pongámosle A0, está ingresando y sale en Q, pero tiene que haber en la entrada de selección de datos esta combinación 00. Aquí tenemos cuando tenemos 10, cuando tenemos 10, entonces esta combinación vendría a ser el número 1 en binario. Entonces aquí está considerado el número 1, el B, ¿no? Este es A0, B1, C2 y D3. Entonces, al tener esta combinación en 1 en binario, entonces estamos utilizando el B1. Y automáticamente el multiplexor, ¿no? Lo selecciona y deja pasar los datos que tengamos en B1 en Q. Al siguiente combinación, cuando tengamos 01, 01 vendría a ser 2 en binario. 2 en binario. Al tener 2 en binario, entonces vamos a tener C2, por decir, ¿no? Entonces aquí va a jalar el dato y vamos a tener en Q. Y por último, la cuarta combinación, perdón, y no más. ¿Por qué? Porque ya tenemos, cuando tenemos 2 entradas, estas son las máximas combinaciones que vamos a tener. 1, 1. 1, 1 vendría a ser el 3, ¿no? El 3. Y el 3 vamos a tener los datos que tengamos en D3 o en D, vamos a tener en Q. Entonces, esta es la combinación que nos va a permitir el uso de la selección, ¿no? Es como que si este fuese el selector de datos. Al introducir los datos digitales, en forma digital, el 100, 10, 01 y 11, vamos a seleccionar las entradas, ¿no? Según el dato y según el dato. Aquí lo que relación es que es el número binario que detecta la entrada de selección de datos, es el número que vamos a utilizar. Aquí el número binario, ¿no? Es 0, se va a utilizar el 0, A0. Aquí el número binario es 1, vamos a utilizar el B1. El número binario es 2, utiliza el 2 aquí. Y el número binario aquí es 3, entonces utiliza el tercero. Entonces, de esa forma
va a seleccionar las entradas para tener en Q, ¿no? Que es la única salida de todo. Ahora, no podemos tener, y es imposible tener este dato y este dato a la vez. Si tenemos este dato a la vez, vamos a tener en sí como que si fuese un 1, 1, ¿no? Porque al tener 0, pero tenemos el 1, entonces, y el 1 aquí y el 0 acá, entonces es como si tuviéramos el 1, 1. Entonces en este caso va a utilizar de 3, ¿no? Y es imposible tener, ¿no? Dos datos en uno solo, en una vez, ¿no? Solamente la entrada de datos es individual, según el dato que se requiera, según el circuito, ¿no? Que necesitemos y que esté conectado a este multiplexor, es el dato que vamos a requerir para que... Entonces aquí tenemos esta tabla de verdad, ¿no? Que nos indica, ¿no? Aquí son las combinaciones 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1, y según la combinación es el, por ejemplo, aquí tenemos un 1 y acá le ponen una X, ¿por qué? Porque aquí el resto no me interesa, si tiene un 1, un 0, así tengan todos unos, el único dato que vamos a tener al tener esta combinación va a ser del A, ¿no? 1. Aquí tenemos un 1, aquí vamos a tener un 1. El resto no me interesa qué valor tenga, si tengo un 0, un 1, un 0, un 1, no. Solamente, igual sucede aquí, cuando tengamos esta combinación de 1, 0, entonces va a tomar los datos de B. Entonces los datos de B, así hay acá un tren de pulsos, todo ese tren de pulsos lo va a tomar en Q, ¿no? Lo va a tener. Y el resto no le va a interesar, no va a estar habilitado el resto, solamente en B. Lo mismo sucede con 0, 1, va a tener el C, y 1, 1 utiliza el D, ¿no? Y el resto, que por eso está en X, ¿por qué? Porque no interesa qué valor tenga el resto, ¿no? de datos. Por eso es que se le pone un X. X de que no interesa si es un 1, un 0, solamente va a tomar el dato de que la combinación que tenga aquí en este punto. ¿Bien? Esta es la forma como vamos a visualizar este multiplexor, ¿no? Acuérdense que es varias entradas, una sola salida y dos, en este caso, dos selecciones de datos, ¿no? Tipos de multiplexores. Los multiplexores se clasifican en 4 tipos. Multiplexor de 2 a 1 con una línea seleccionada, multiplexores de 4 a 1, ¿no? 4 entradas de datos, una salida y 2 líneas de selección. Multiplexor de 8 a 1, 8 líneas de entradas y una salida y 3 líneas de selección. Y multiplexores de 16 a 1 con 4 líneas de selección, ¿no? Estos son los 4 tipos de multiplexores que hay: de 2 a 1, 4 a 1, 8 a 1 y 16 a 1. Y según el dato, ¿no? De línea de selección, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Okay. Aquí está el ejemplo que les puse, ¿no? Este es el circuito, este es el multiplexor internamente, estos son de 2 entradas, una salida. Y como les dije, este multiplexor está constituido por compuertas lógicas. En este caso está constituido por 2 compuertas AND, una compuerta OR y una compuerta NOT, que es una inversora, ¿no? Entonces, como vimos, ¿no? En forma mecánica, que es un selector, en este caso en forma digital, son compuertas lógicas, ¿no? Por eso que al principio, la primera parte, hicimos lo que son compuertas, ¿no? Las compuertas lógicas, para conocer cuál es su función de cada una. Entonces, ¿por qué? Porque toda la parte digital está formada por puras compuertas, ¿no? Puras compuertas. Todos los integrados digitales internamente está constituido o formado y conectado por medio de compuertas lógicas, ¿no? En este caso, aquí tenemos 2 entradas de datos, una entrada de selección y una salida. Y aquí en la tabla de verdad nos está indicando, que cuando S es 0, ¿no? En Z, que es esta salida, va a salir los datos que es de I0, ¿no? Que es de aquí, de esta entrada, I0. Y cuando S es 1, vamos a tener en Z los datos que tenga I1. Si aquí tenemos un tren de pulsos, aquí también vamos a tener un tren de pulsos, y aquí un 0, entonces aquí, así hay acá un tren de pulsos y acá otro tren de pulsos. Entonces, según el dato que está ingresando en S, que está seleccionando, en este caso 1, vamos a tener de I1. Entonces todos los datos que estén presentes aquí, vamos a tener en Z. No va a interesar el dato aquí, mientras que está en 1. Pero a la hora que cambia un 0, en esta condición en 0, ahí sí
toma todos los datos que está presente en I0 y I1 lo va a obviar, no lo va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, de esa forma va a trabajar el multiplexor por medio de las compuertas. ¿Y cómo va a trabajar por medio de las compuertas? Por medio de las funciones. ¿Se acuerdan que hicimos las funciones? Y aquí vemos, aquí mismo están las funciones, ¿no? I1 por S más I0 por S negado. Si aquí es S, va a ingresar, por ejemplo esta primera compuerta OR. I1 por S sería, ¿no? Porque S va a entrar directo. Y S lo vamos a tener aquí, en esta función. I1 por S. Y aquí va a ser I sub 0, ¿sí? I sub 0 por S, pero S aquí está negado, entonces aquí vamos a tener I sub 0 negado. Y aquí al tener Z, entonces aquí vamos a sumar. De la entrada aquí, I1 por S más, porque esta compuerta más, I sub 0 S negado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está pasando por la negación. Y vamos a tener esta función. Y nosotros, si al reemplazar estos valores según los datos que tengamos aquí, vamos a tener el valor que representemos en estas entradas, ¿no? Entonces de esta forma va a trabajar las compuertas, ¿no? Ya sabemos que este es multiplicación, este es suma y este es negación, ¿no? Va a negar. Si aquí entra un S, va a salir un S negado. Y aquí tenemos esta parte en forma mecánica, ¿no? Cómo es que va a trabajar. Como especie de selector. La A, que aquí es en forma S, ¿no? Que es S en este caso. Este es el switch, que va a cambiar según lo que requiera, ¿no? Si es 1, si es 0. Pero esta parte mecánica del switch lo realiza estas compuertas, ¿no? Todo este juego de 4 compuertas realiza ya todo esto. Ya no vamos a tener en forma mecánica, sino en forma digital por medio de las compuertas, ¿no? Este es el multiplexor de 2 a 1, ¿no? De 2 entradas, una salida y una entrada selección. Ahora aquí aumentamos más el multiplexor de 4 entradas. Se puede explicar la misma idea básica para formar el multiplexor de 4 entradas. Aquí tenemos en figura, ¿no? Forma de diagrama, 4 entradas, 2 entradas de selección y una salida. Estas son las entradas de selección que va a seleccionar para determinar cuál de estas es la que voy a utilizar y va a salir en Z. Ok, aquí tenemos, esta es la forma como está distribuido dentro de este diagrama, este arreglo de compuertas. 4 compuertas AND, una compuerta OR de 4 entradas, si se dan cuenta, y 2 compuertas NOT o inversoras, ¿no? Si se dan cuenta aquí, las compuertas NOT siempre es una entrada y una salida, pero las compuertas AND tiene lo mínimo son 2 entradas y lo máximo vamos a tener 8 entradas, pero siempre va a tener una salida. Así tengamos 2 entradas, una salida, o 8 entradas y una salida, ¿no? Estas son las compuertas AND. Lo mismo sucede con la compuerta OR. Las mínimas son 2 entradas y la máxima 8 y una salida, nada más. Aquí tenemos la tabla de verdad donde nos representa, ¿no?, la combinación. Cuando es 0, 0, vamos a tener los datos. Estos datos de S sub 0, S1 vendría a ser aquí, ¿ok? En esta posición. Entonces, al tener estos datos 0, 0 aquí, vamos a tener la salida en Z y sub 0, ¿no? Y sub 0. Cuando tengamos esta combinación 1, 0, en esta entrada 1, 0, vamos a tener la salida del I1 aquí. Cuando tengamos 0, 1, vamos a tener la salida I2, perdón, ¿no? Cuando tengamos 0, 1, vamos a tener la salida de I2. Y cuando tengamos 1, 1, vamos a tener la salida de I3 en esta posición. Como vemos aquí, estas compuertas reemplazan, ¿no?, al selector mecánico, ¿no?, al selector analógico. Estas compuertas nos ayudan un montón a no realizar ningún tipo de conexiones como antiguamente, que se utilizaban un montón de conexiones o cables para poder hacer
para poder realizar las conexiones o el empalme, ¿no? En un sector a otro. Acá no, acá solamente ya tenemos, es un integrado, ¿no? Con pines y por medio de placas, ¿no? Tarjetas se conectan, ¿no? Internamente ya se conecta con otro circuito para poder realizar la selección de datos en este caso. Este es de 4. De ahí viene el siguiente, que es el multiplexor de 8 a 1. Aquí ya aumenta la entrada de datos, ¿no? La entrada de datos ya sería 8. Aquí cada uno tiene su entrada de datos y su 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como les decía, el 0 es considerado uno solo, por eso es que solamente vamos a detectar hasta el número y 7. Y 3 entradas de selección. 3 entradas de selección, aquí tenemos el diagrama. 3 entradas de selección, 8 entradas de datos y una sola salida. Siempre en el multiplexor vamos a tener una sola salida de datos. ¿Ok? No vamos a tener dos o tres, no, siempre vamos a tener una sola salida y el multiplexor múltiples entradas. ¿Okay? Dependiendo de la entrada de selección de datos, vamos a tener la entrada de datos. En este caso, si tenemos 3, vamos a tener 8 entradas de datos. Si tenemos 4, vamos a tener 16 entradas de datos, ¿no? Así sucesivamente. Pero la salida siempre va a ser única. Y aquí también tenemos las 3 entradas de datos por medio de los 3 inversores, ¿no? Compuertas inversoras, las compuertas AND. Acá parece que fuese normales, ¿no? Pero en realidad acá tiene que tener su negación, ¿no? Su bolita de negación. Las 3. Pero un poco que no se nota mucho, ¿no? Pero es negación las 3. Las compuertas AND, ¿no? Con 4 entradas, que tiene 4 entradas. Y todas estas están conectadas hacia una compuerta OR de 8 entradas, ¿no? Por eso, lo máximo que tiene estas compuertas son 8 entradas y una sola salida, ¿no? Y aquí tiene una compuerta adicional. ¿Por qué? Porque acá tiene una entrada de activación o desactivación, ¿no? del circuito, ¿no? Al tener tantas entradas necesita un dato adicional para poder activar el circuito. ¿Okay? Este es el multiplexor de 8 a 1. Si lo ven bien, tiene el mismo principio, ¿no? El mismo principio de los demás multiplexores que hemos visto, del 2, 4, 8. Lo único que aumenta nomás las compuertas, ¿no? El principio es el mismo, pero aumenta las compuertas, nada más, el número de compuertas. Y así también, acá también, al aumentar el número de compuertas, también aumenta el número de entradas aquí de compuertas OR. Las ventajas del multiplexor. ¿Cuáles son las ventajas del multiplexor? Bueno, tenemos el multiplexor. Se puede reducir el uso de varios cables, como les decía, ¿no? Al tener este multiplexor ya no vamos a usar tantos cables como utilizamos los selectores mecánicos, ¿no? Que teníamos que tener, por ejemplo, si queríamos 8 entradas de datos, teníamos que tener 8 cables seleccionados a un selector mecánico, ¿no? Y al seleccionar tenemos que soldar, y a veces con el mismo uso, la misma humedad del ambiente, se deterioraba, ¿no? El cobre con la soldadura, todo eso. Entonces, o el mismo uso también, a veces tanto manipular se cedían, ¿no? Los contactos. Entonces, un problema, ¿no? A veces el mantenimiento, la conexiones, la revisión, a veces se tomaba mucho tiempo, no mucho tiempo para poder realizar ese trabajo. Entonces ahora con el multiplexor solamente automáticamente en forma digital, ¿no? Lo realiza el circuito, ¿no? Por medio de compuertas nomás ya nos realiza nos ahorra el trabajo de tanto trabajo mecánico, ¿no? Ya digital nomás lo realiza el circuito. Acá reduce el costo y la complejidad del circuito, ¿no? Es lo mismo, reduce el costo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a usar tantos cables de conexión, tanto cable, tantas conexiones, tantos terminales, ¿no? En este caso nos reduce un montón. Solamente con un integrado que más o menos su promedio está en 4 a 6 soles, tenemos ya un selector de datos, ¿no? Y la complejidad del circuito, que no es mucho, ¿no? Porque internamente tiene su compuerta, solamente lo único es saber sus entradas, sus salidas y su selección, y cuáles son las selecciones de datos, ¿no? Para poder detectar un multiplexor, cómo es su trabajo, ¿no? Ya sabemos cómo trabaja, solamente en el diagrama detectar qué pines son los que van conectados a qué, ¿no? Para poder realizar el trabajo. Nada más, es lo único que indica, ¿no? Por eso es que no necesita mucha complejidad de circuito.
La implementación de varios circuitos combinados puede ser posible mediante el uso del multiplexor, ¿no? ¿Cómo quiere decir esto? Que no sé si ustedes han visto algún circuitos, estos paneles, ¿no? Unas consolas de música, mezcladoras, tanto de video, de audio, ¿no? De cualquier tipo en forma digital. Entonces estos multiplexores nos ayudan a realizar su uso, ¿no? Como al tener tantas entradas, podemos combinar, ¿no? Podemos en cada entrada detectar un solo, puede ser un instrumento o un aparato, y tener una sola salida, un solo dato que podemos mezclar, ¿no? A la hora de introducir. Ahora, es cierto que no podemos utilizar toda la vez, pero a la hora que nosotros escuchamos, es tan rápido la combinación que parece que estuviesen eh, juntos, ¿no? Los dos datos, pero en realidad siempre está uno detrás de otro, ¿no? En estos multiplexores los datos siempre están uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque no pueden utilizarse a la misma vez, ¿no? Por ejemplo, dos entradas a la vez no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque, como les dije, la entrada de selección solamente permite una combinación. Pero eso sí, nuestro oído a veces no detecta ese cambio, por lo que son microsegundos el cambio, porque la electrónica es así rapidísimo. Nos ayuda no nos engaña, ¿no? Que estamos escuchando a veces la canción encima de otra, ¿no? Pero en realidad no es así, sino es que es tan pegadita la sucesión de datos que nos permite esa mezcla que realiza en la música, ¿no? El múltiplex o MUX, ¿no? También MUX, llamamos como MUX, no requiere mapas ni simplificación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no requerimos ni un diagrama o ningún reducir, ¿no? Los circuitos. ¿Por qué? Porque está todo compactado en un integrado, ¿no? Solamente ver su diagrama, las formas como están conectadas las pines, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente ya está ya configurado y no se puede hacer más, ¿no? Con respecto a los multiplexores. El multiplexor puede hacer que el circuito de transmisión sea menos complejo y económico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eso mayormente lo utilizan en la comunicación, ¿no? La comunicación, antiguamente, como les comenté, creo en la clase, esta clase, que antiguamente se utilizaban más que nada operadores, ¿no? Entonces estos operadores tenían manualmente, era la conexión, ¿no? De un punto a otro punto. Pero ahora no, ahora con el multiplexor automáticamente detecta por medio digital, ¿no? Los datos, y nos transmite el dato hacia donde queremos enviar, ¿no? Por medio de códigos ya binarios, ¿no? Entonces automáticamente detecta a dónde queremos conectar y lo realiza, ¿no? la conexión. Y es económico porque, bueno, ya no se requiere personal, ¿no? Para realizar eso, sino el mismo multiplexor, que ya no hay a quién pagar, entonces ellos mismos lo realizan, ¿no? Ya que es componentes electrónicos, no se requiere sumo un personal, ¿no? Un personal para poder realizarlo en esta ocasión. En esta ocasión, el mismo multiplexor o integrado componente electrónico es lo que lo hace. A ver, la siguiente ventaja: la disipación de calor es menor debido a la corriente de conmutación analógica, que varía de 100 miliamperios a 20 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos hecho, ¿se acuerdan? Hemos hecho la fuente de alimentación, ¿no? La fuente de alimentación tiene su regulador para poder consumir la corriente, ¿no? De excesivo. Si nosotros queremos alimentar un circuito de 10 voltios y ese regulador está consumiendo, que se alimenta, 24 voltios, entonces hay un voltaje de más o menos 14 voltios que tiene que consumirse. Entonces ese consumo lo hace por medio del calor, ¿no? El calor hace consumir ese voltaje de exceso. Entonces necesita un disipador, ¿no? Para poder enfriar y poder trabajar, porque si no le ponemos disipador, ese regulador llega un momento que se satura y se corta internamente, no se protege, ¿no? De no volarse, entonces se protege internamente. Pero en cambio no, este multiplexor es su consumo es de 10 miliamperios, es bien bajito, ¿no? No se requiere ni un disipador ni un tipo de
de refrigeración, ¿no? Para que pueda trabajar, ¿no? Ya que su conmutación, antiguamente conmutación es analógica, entonces tenemos varias ese tipo de conexión. La capacidad del multiplexor se puede ampliar para cambiar señales de audio, señales de video, etcétera, ¿no? No como les dije, ¿no? En una consola que teníamos podemos utilizar estos multiplexores y hacer el cambiar o ampliar, ¿no? La señal de audio, señal de video, o combinar, mezclar. Entonces eso nos ayuda un montón este multiplexor, ¿no? La confiabilidad del sistema digital se puede mejorar usando un MUX, ya que disminuye el número de conexiones cableadas exteriormente, ¿no? Como le decía al principio, ¿no? Del selector, que es muy confiable, ¿no? El sistema digital, ¿no? Del multiplexor, ¿no? Y nos elimina todo tipo y nos disminuye más que nada el número de cables, ¿no? Como indica, ¿no? Como les expliqué del selector mismo, que ya obviamos el selector y por medio de la sintonización o el cambio de canales es por medio digital nomás, ¿no? Ya no necesitamos el selector de canales, ¿no? Manual, ¿no? En mecánico en este caso. El multiplexor se utiliza para implementar varios circuitos combinacionales, ¿no? O sea, como les decía, no pueden ver varios circuitos y utilizar solamente uno, ¿no? Mezclarlo más que nada. El diseño lógico se puede simplificar a través del MUX, ¿no? O sea, podemos trabajar por medio de datos lógicos y el multiplexor como recibe o todo dato que es ingresado solamente es como un selector, es devuelto, ¿no? Al final del integrado, entonces, o a la salida, entonces se puede también utilizar, ¿no? Como diseñador lógico para simplificar, ¿no? Las desventajas, así como tenemos ventajas, también hay unas desventajas, pero desventajas yo lo veo que es mínima, ¿no? Porque, bueno, en este caso, como indicando aquí, ¿no? Se requiere retrasos adicionales dentro de los puertos de conmutación y las señales de entrada y salida, que se propagan por todo el multiplexor. Bueno, esto lo veo, claro, es una desventaja, pero para el multiplexor, porque ellos quieren trabajar a la máxima velocidad, ¿no? Pero al tener tantos datos y al conectar a otro multiplexor, entonces requiere un mínimo de tiempo, ¿no? Entonces este mínimo de tiempo, al tener varios multiplexores, entonces va sumando, ¿no? El tiempo de retardo, de retraso. Entonces a esto se le indica, ¿no? Se le llama, ¿no? Más o menos como por ejemplo cuando uno quiere imprimir, ¿no? Internamente el circuito, ¿no? Es alimentado, ¿no? Mandas la aplicación, ¿no? Mandas el comando, ¿no? Para imprimir, pero no imprime al segundo, ni bien, sino tiene un periodo de retraso. ¿Por qué? Porque tiene que especificar, ¿no? Hacia dónde el multiplexor va, la entrada de señal, la salida de señal y hacia dónde, ¿no? Entonces una vez que ya tenga todo cuadrado, recién la impresora comienza a trabajar, ¿no? Entonces más o menos ahí hay unos cuantos segundos de retraso. A eso se le está llamando ese retraso, ¿no? Pero yo dijera que es mínimo, ¿no? El retraso, pero para el multiplexor, para ellos quisieran trabajar, ni bien mandas el comando, automáticamente te trabaja, ¿no? Pero está dentro del plazo, ¿no? El siguiente es los puertos que se pueden utilizar al mismo tiempo tienen limitaciones, ¿no? Claro, no se pueden utilizar, como decía, todos los puertos a la vez, sino dependiendo, no tienen su tiempo, ¿no? Ya que ingresa un dato en el 1, el 2, el 3, sucesivamente, entonces se le va acomodando, ¿no? Entonces, esta es una parte de las desventajas, porque a veces, sí, es cierto, ¿no? A veces uno quiere utilizar toda a la vez, pero el multiplexor no nos permite ese trabajo, ¿no? Que trabaje todos los puertos a la vez, ¿no? La conmutación de puertos se puede manejar agregando la complejidad de firmware. O sea, lo que pasa es que estos multiplexores no tienen para poder detectar un riesgo, ¿no? En este caso, o sea, hay algún riesgo de software o algo así. Es que estos multiplexores solamente dejan pasar la información, no tienen un filtro. Entonces esa es una parte también, una desventaja, ¿no? Que no tiene para poder conmutar en un puerto, ¿no? Si es que ha agregado, no se ha agregado algún virus o algún datos malintencionados, ¿no? Entonces deja pasar, eso también es una desventaja, ¿no? El control del multiplexor se puede realizar mediante el uso de puertos de entrada y salida adicionales, ¿no? También podemos adicionar puertos para poder realizar un cambio, un sistema, ¿no? Son más que nada controles, ¿no? Que realiza.
Aplicaciones. ¿Dónde se aplican los multiplexores, no? Los multiplexores se utilizan en diversas aplicaciones en las que es necesario transmitir varios datos utilizando una sola línea, ¿no? Sistema de conmutación, de comunicación, perdón. Sistema de comunicación. Ahí es una aplicación donde se utiliza, ¿no? Un sistema de comunicación tiene tanto una red de comunicación como un sistema de transmisión mediante el uso de un multiplexor, ¿no? La eficiencia del sistema de comunicación se puede aumentar al transmitir la línea de la transmisión de datos, al permitir la transmisión de datos como datos de audio y video de diferentes canales a través de la línea simple o cableada, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el multiplexor, como le decía, ¿no? Que cuando uno va a llamar por teléfono, ¿no? En forma para poder comunicarse a otro número, a la hora que nosotros marcamos, ya estamos marcando ese número está marcando ya, ese número tiene un código. Este código internamente, a la hora que detecta la central, va hacia un multiplexor, ¿no? Y ese multiplexor selecciona hacia dónde quiere derivar la llamada, ¿no? Va hacia otro multiplexor, donde ese multiplexor va a recibirlo. Después ese multiplexor va hacia un demultiplexor, ¿no? Que va a recibir los datos de uno solo y lo va a desviar, lo va a derivar hacia otro dato. Entonces hay un poco que tiene el tiempo de retraso también, ¿no? Porque para poder detectar a qué multiplexor o a dónde vamos a hacer la llamada, dependiendo también la distancia a dónde llamar, es el tiempo, ¿no? A veces uno marca un número y a veces hay unos cuantos segundos de retraso para poder el otro celular timbre, ¿no? Entonces ese tiempo es el tiempo que demora, que son segundos, para poder hacer la conexión de un celular a otro celular. No cuando levante el teléfono, sino a la hora que timbra. A la hora que timbra, o a la hora que ya suena que está timbrando el otro teléfono, ahí ya está haciendo la conexión hacia el otro, ¿no? A veces cuando se cae el mismo Lima, es rápido la conexión, ¿no? Pero a veces cuando es en provincia, un poco demora un poco más, ¿no? Su conexión de un punto a otro punto. Entonces, a eso se le llama el sistema de comunicación, ¿no? Sus funciones que tiene. Después en memoria del ordenador, ¿no? En multiplexación se utilizan en la memoria de la computadora para mantener una gran cantidad de memorias para poner una gran cantidad de memorias en las computadoras y también para reducir la cantidad de líneas de cobre necesarias para conectar la memoria a otras partes de la computadora. Esta parte de cosas quiere decir que el multiplexor nos ahorra un montón de espacio, o como dice aquí, ¿no? Líneas de cobre para poder transmitir los datos. ¿Cómo es así? Que por si al inicio ingresan 16 datos y solamente tiene una sola salida, ¿no? Entonces ahí nos está reduciendo de 16, nos reduce a 1. Entonces ahí ya está mandando información hacia, por ejemplo, hacia una impresora o hacia el monitor o hacia algún ordenador, ¿no? Adicional, ¿no? Una fotocopiadora, un circuito adicional. Entonces eso nos ahorra un montón de espacio y tiempo, ¿no? Entonces es como memoria de ordenador, quiere decir que los datos que se almacenen directamente a la memoria van alimentándose por un solo carril, ¿no? De 16 llegan a uno solo y va alimentándose en la memoria de la computadora, y la memoria de la computadora distribuye, ¿no? Para poder realizar la conexión hacia una impresora, hacia un monitor, ¿no? Hacia un comando externo. La red telefónica, ¿no? La red telefónica se integran múltiples señales de audio y una sola línea de transmisión con la ayuda de un multiplexor, ¿no? Eso es lo mismo que le estaba contando sobre la comunicación, ¿no? Que es la misma función que tiene en forma de una red telefónica que utilizamos. Este es el circuito, ¿no? Que hemos visto al principio, ¿no? Bueno, la mitad del resumen, ¿no? Sus compuertas AND, una comportador y una compuerta inversora, ¿no? Entradas, selección de datos y una salida del circuito. Este es un multiplexor de 2 a 1, un multiplexor de 4 entradas, una salida, ¿no? 4 a 1 y 2 selección de datos. Y este que realizamos en el Proteus, ¿no? Que tiene 8 entradas, 3 selección de datos y una salida, ¿no? Y aquí este es el integrado, ¿no? Y aquí vemos que tiene una salida más. Pero este es el complemento, ¿no? Si aquí tenemos un 1, como está enseñando aquí vamos a tener un 0, ¿no? Es lo contrario, por eso es que sale aquí Y negado, ¿no? A veces algún circuito necesita este dato, ¿no? En negación, entonces lo utiliza. Por eso es que adicional vienen 2 salidas, ¿no? Una
Y que es la Y directa, y su complemento que es el Y negado, ¿no? de todo el circuito. Y aquí es el dato que vamos a tener dependiendo de la entrada de selección. Vamos a tener el dato de entrada, ¿no? Por ejemplo, aquí si vamos a poner un 111, entonces vamos a tener el dato del X7. Si es 11, vamos a tener los datos del X7 y vamos a ver aquí la información, ¿no? En forma de LED vamos a encender, vemos. En este caso le colocamos un pulso de cada 8 segundos, ¿no? Entonces aquí va a encender y apagar el LED cada 8 segundos, ¿no? Esa es la forma. Y si ponemos, por decir, el 000, entonces vamos a utilizar esta entrada, que esta entrada tiene un pulso de cada segundo, entonces el LED va a trabajar cada segundo, ¿no? Cada segundo va a ser encendido, apagado, encendido, apagado. Vamos a tener este tipo de visualización, ¿no? Este circuito. Este es de 8 entradas, una salida, 3 selección de datos, ¿no? Y estas son todas las combinaciones que tenemos en el multiplexor. Entonces aquí hemos visto lo que es el multiplexor, ¿ok? Ahora a continuación vamos a ver los de multiplexores, ¿no? ¿Qué es lo contrario del multiplexor, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Si hemos entendido qué es el multiplexor, en el multiplexor lo vamos a entender mucho más rápido y mejor, ¿no? En qué consiste y en qué trabaja, ¿no? El multiplexor. Aquí vemos, ¿qué es un multiplexor? El de multiplexor de multiplexores, ¿eh? Es también un dispositivo con una entrada de datos y varias líneas de salida. En este caso, como dice, es lo contrario. El multiplexor eran varias y una salida. En cambio, este es de multiplexor. Tiene única entrada y varias líneas de salida. Se utilizan para enviar una señal a uno de los muchos dispositivos, ¿no? La principal diferencia entre un multiplexor y un demultiplexor es que un multiplexor toma dos o más señales y los codifica en un cable, mientras que el demultiplexor invierte lo que hace el multiplexor, ¿no? Es lo contrario. El multiplexor ingresa varias y va a enviar una. Y el demultiplexor va a ingresar una entrada y los va a enviar a varias salidas, ¿no? Y esto igual que el multiplexor tiene su entrada de datos, ¿no? Según la codificación, ¿no? que coloquemos aquí en esta entrada de datos, vamos a utilizar, ¿no? Es lo mismo que el selector de datos, pero en este caso es al contrario. ¿Te acuerdas que acá teníamos una entrada y vamos a seleccionarlo? Aquí no, aquí tenemos el selector de datos, está ingresando aquí y vamos a seleccionar aquí, ¿no? Va a ser invertido la selección de datos de forma mecánica. Va a subir y va a bajar, ¿no? Según el dato que tengamos en la selección de datos, ¿no? En este caso también está constituido por compuertas, ¿no? Por compuertas lógicas internas, ¿no? Que para poder realizar este circuito o esta selección de datos. También, así como el multiplexor, el demultiplexor se clasifican en 4 tipos. En este caso es lo contrario, ¿no? De multiplexor de 1 a 2, una línea de selección; de 1 a 4, 2 líneas de selección; de 1 a 8, 3 líneas de selección; y de 1 a 16, 4 líneas de selección, ¿no? Es lo contrario del multiplexor. Este es de multiplexor de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8 y de 1 a 16, ¿no? Esos son los tipos que tenemos en el de multiplexor. El de multiplexor de 1 a 4, aquí tenemos, como les dije, ¿no? El de multiplexor de 1 a 4 consta de un bit de entrada, 4 bits de salida y 2 bits de control, ¿no? El diagrama del circuito de multiplexor es de 1 por 4 y se muestra a continuación. Este es en forma de diagrama, ¿no? Como lo vamos a ver, ¿no? Normalmente. Su entrada de datos, 4 salida de datos y 2 selección de datos. Y este es el circuito interno, como está distribuido. Entrada de datos, una entrada de datos,
su selección de datos por medio de las compuertas negadas y 4 compuertas AND de 3 entradas, ¿no? Y cada compuerta AND tiene una salida, ¿no? Por eso es que aquí ya el demultiplexor solamente ingresa, si ustedes ven aquí va a ingresar en las 4 compuertas, pero dependiendo de la entrada de selección es que va a permitir la salida del dato, ¿no? A donde queremos que este dato, único dato que está ingresando por aquí, distribuya, ¿no? Hacia cualquiera de estos salidas de datos. ¿Okay? Son 2 entradas. Esta es la tabla de verdad, ¿no? Aquí tenemos la única entrada de datos, la selección de datos 00, 10, 01 y 11. Y dependiendo, ¿no?, las salidas que tengamos acá, la combinación, vamos a tener salidas, ¿no? Si acá tenemos 00, vamos a tener en D0 la única entrada de datos, ¿no? La única salida que vamos a tener. La entrada de datos, la única entrada de datos vamos a tener en D0. Cuando es 10, vamos a tener en 1. Ahora, el anterior, en el multiplexor, acá salía XX, ¿no? En cambio, en el demultiplexor sale los datos en D0, pero el resto va a permanecer en nivel bajo o nivel apagado, ¿no? No vamos a tener ningún dato, va a estar apagado. Entonces lo mismo sucede en el 10, en el D1 va a tener un 1 y el resto va a tener 0, 0, 0. 01 vamos a tener 0, 0 y en el D2 1, ¿no? Entonces así sucesivamente, cuando tenemos 1, 1, en el D3 vamos a tener un 1 y 0, 0, 0. Esta es la tabla de verdad, cómo es que se va a trabajar el demultiplexor de 1 a 4. Dependiendo la combinación, vamos a tener en la salida, ¿no? La línea de salida de 0, de 1, de 2 o de 3, ¿no? Dependiendo de la combinación de datos que ingresemos en la línea de selección. ¿Okay? Esto de aquí es lo mismo que he explicado, ¿no?, hace un momento atrás, ¿no? Este es en forma teórica, ¿no? Lo que les he explicado un poco aquí. Si es que le leo todo esto, un poco que se le van a enredar. Mejor quédense con la parte que les he explicado aquí: cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es lo que tenemos que entrar aquí, ¿no? Los datos. Cuando es 00, voy a ingresar por D0. Cuando es 10, por D1. Cuando es 01, por D2. Cuando es 11, por el D3, ¿no? Este quiere decir los datos que va a salir, que esta es la única entrada, va a salir por el dato que seleccione según la entrada de selección. Este es lo mismo de lo que está explicando aquí, ¿no? Y aquí está explicando el mejor ejemplo del demultiplexor de 1 a 4 es el 74155, ¿no? Este es para poder utilizarlo, el 1 a 4, el 74155. Este es el multiplexor de 1 a 8, ¿no? Si ven aquí, ¿no? El demultiplexor también se denomina distribuidor de datos, ya que requiere una entrada, 3 líneas de selección y 8 salidas. El demultiplexor toma una sola línea de datos de entrada y luego la cambia a cualquiera de las líneas de salida. El diagrama del circuito de multiplexor de 1 a 8 se muestra a continuación utilizando 8 compuertas AND para lograr las 8 operaciones, ¿no? Así como hemos tenido en la anterior de 4 a 1, aquí tenemos de 1 a 4, aquí tenemos de 1, una entrada que es de a 8 salidas, ¿no? Y cada compuerta AND es una salida, ¿no? Y aquí tenemos las 3 selecciones de datos, que según esta selección de datos vamos a tener y va a habilitar cuál es la compuerta que va a utilizar, ¿no? Que vamos a requerir entregar en la entrada de datos, hacia qué compuerta, ¿no? Entregar según la selección de datos. En este caso yo selecciono aquí un 1, 1, 1, entonces D, si selecciono 1, 1, 1, que es el número 7 en decimal, entonces esta D va a salir por la compuerta I7. Entonces, y si yo selecciono un 1, 1, 0, 1, 1, 0 viene a ser el número 3, ¿no? 1, 1, 0, entonces esta D va a salir por la compuerta I3. Por aquí va a salir la compuerta y el resto va a aparecer en nivel bajo. Solamente aquí vamos a tener un parpadeo o lo que D esté entregando en este caso, ¿no? De esta forma te va a trabajar el I a 8, de multiplicación de 1 a 8. Esta es la tabla de verdad, ¿no? La única entrada de datos, la combinación 000, 100, 010, 110, 001, 101,
0, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Y según esta combinación es los datos que vamos a requerir, ¿no? De C y 0 y 1, ¿no? Dependiendo, aquí vemos el D. D es el dato que vamos a tener, ¿no? Y el resto va a permanecer en 0, ¿no? No tendrá apagado. Solamente en el dato que según la combinación que introduzcamos o que esté presente es la entrada o la salida que vamos a requerir, o vamos a utilizar. Es también lo mismo lo que estoy explicando anteriormente cuando esté 0, 0, 1, 0, ¿no? Porque para que no se le den mucho, vamos a dejarlo ahí. Ventajas del demultiplexor y desventajas. Las ventajas del multiplexor son las siguientes. Se utiliza un demultiplexor o demux, ¿no? Para dividir las señales mutuas en flujos separados. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si es que una señal ingresa, no es que tiene una sola, y podemos distribuirla en forma secuencial, ¿no? Secuencial. Si tenemos un dato, entonces podemos distribuir ese dato binario en simultáneo, sino según en secuencia, ¿no? Una barrida del 0 hasta el 7, si que es de 1 a 7, ¿no? O de 1 a 8, perdón. Entonces vamos a barrer. Vamos a tener un 1 por decir en D, entonces vamos a seleccionar que distribuya por cada milisegundos, va a distribuir a cada entrada, ¿no? Ese es el para dividir la señal, dice, ¿no? Para entregar, ¿no? La función de MUX es bastante opuesta a la MUX, ¿no? La función del demux es bastante opuesta a la MUX, ¿no? Y lo estamos viendo como que es lo contrario del demultiplexor, ¿no? El multiplexor. La transmisión de señal de audio y video necesita una combinación de MUX y demux, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que necesita, para poder combinar o transmitir, necesita que ingrese por un MUX, que salga una señal y lo alimente hacia un demultiplexor, para que ingrese en un solo sitio y ahí lo distribuya, ¿no? Lo distribuya toda la señal, ¿no? Según a donde queramos enviar. El demux se utiliza como decodificador dentro del sistema de seguridad de los sistemas bancarios. Esta parte es que el demultiplexor, como tiene una sola entrada, ¿no? Si es que hay una alarma, esa única alarma va a distribuirse a todos los sensores, ¿no? O todas las partes de seguridad en este caso el sector bancario. Entonces automáticamente se activa la alarma y automáticamente una línea distribuye para, por decir, la alarma de emergencia, otro distribuye las luces, otro distribuye hacia una llamada de emergencia, llamada del policía, llamada de seguridad, ¿no? Entonces va a distribuir a todas las opciones. Por eso es que el multiplexor nos ayuda un montón en la decodificación, ¿no? Va a decodificar y va enviando la señal a cada uno de los involucrados para poder realizar la emergencia, ¿no? Para poder avisar más que nada, ¿no? La eficiencia del sistema de comunicación se puede mejorar mediante la combinación, ¿no? Si combinamos el multiplexor con el demultiplexor, la comunicación va a ser perfecta, ¿no? Aunque vamos a tener un ligero retraso, pero vamos a tener una eficiencia máxima, ¿no? de comunicación y de conexión, ¿no? De un punto a otro punto. Las desventajas del demultiplexor son las siguientes. Hay desventajas también. ¿Cuáles son? Puede ocurrir un desperdicio de ancho de banda. ¿Por qué? Porque a veces la información que se utiliza, a veces no utilizamos todo el ancho de banda, como por decir que son 32, ¿no? El ancho de banda, 32 datos, o 32 bus. Entonces a veces solamente utilizamos 4, 16. Entonces es un poco, no se utiliza todo, ¿no? La distribución de datos, ¿no? Por si solamente utilizaremos 8 o 16 y a veces el resto se pierde, ¿no? Es un poco la desventaja. Debido a la sincronización de las señales pueden producirse retrasos, ¿no? O sea, a la hora de que se sincroniza, ¿no? O sea, distribuye el datos, como le decía, ¿no? Siempre hay un ligero retraso. Entonces esto nos ayuda, eso es una desventaja, ¿no? En este caso el demultiplexor. Como le decía, estos equipos o estos dispositivos electrónicos quieren trabajar lo más rápido posible, pero a veces estas conexiones, esta sincronización un poco que los retrasan. Entonces es un poquito de la desventaja que tiene, aunque no es mucho, pero se le denomina como una desventaja, ¿no? Para poder realizar mayormente. Es que lo que pasa es que mientras más multiplexor o demultiplexor se utiliza, aumenta, ¿no? Los segundos. Por decir, si un multiplexor demora 1 milisegundo, la suma de 10, entonces va sumando, va llegando de repente al segundo, a los 2 segundos. Entonces es un poco que genera la desventaja, ¿no? En este caso.
Aplicaciones del demultiplexor. Los demultiplexores se utilizan para conectar una sola fuente de múltiples destinos. Estas aplicaciones son las siguientes. También se puede utilizar en sistemas de comunicación, ¿no? Se utilizan en el sistema de comunicación para llevar a cabo el proceso de transmisión de datos, ¿no? El multiplexor recibe las señales de salida del multiplexor y en extremo del receptor, ¿no? Se convierte de nuevo en forma original. Unidad analógica aritmética. La salida de la unidad analógica aritmética se alimenta por entradas del demultiplexor y la salida del demultiplexor se conecta en varios registros, ¿no? La salida de la unidad lógica aritmética se puede almacenar en varios registros. Convertidor de serie en paralelo. Este convertidor se utiliza para reconstruir datos en paralelo. En esta técnica los datos en serie se dan como entrada del demultiplexor en un intervalo regular y se conecta un contador al demultiplexor en la entrada del control para detectar la señal de datos en la salida del demultiplexor. Cuando se almacena todas las señales de datos, la salida del demultiplexor se puede leer en paralelo. O sea, esta parte quiere decir que si es que nosotros tenemos una sola entrada, ¿no? Y la distribución es en serie, es en secuencia, entonces como que estuviésemos barriendo, entonces va a dar la apariencia de que estamos enviando toda la información de la entrada en paralelo, ¿no? Una cada otra, y para nosotros va a aparecer en paralelo, ¿no? Pero en realidad está yéndose cada una en un lazo de tiempo. Pero como es tan rápido las conexiones de un terminal a otro, entonces va a parecer que fuese en paralelo los datos, ¿no? Entonces por eso es que está indicando esa forma de aplicación, ¿no? En forma de paralelo, de serie a paralelo. La diferencia entre el demultiplexor y el multiplexor o el MUX es un circuito combinacional que se utiliza en varias entradas de datos para generar la única salida. Y el demultiplexor también es un circuito combinacional que utiliza una sola entrada que puede definirse a través de varias salidas, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Que es una entrada, varias salidas. Y el multiplexor es de varias entradas, una sola salida. El demultiplexor incluye varias entradas y la salida única, ¿no? También es lo mismo, ¿no? El demultiplexor incluye una sola entrada y varias salidas. El multiplexor es un selector de datos, mientras que el demultiplexor es un distribuidor de datos, ¿no? O sea, el multiplexor va a seleccionar los datos que quiere. En cambio, el demultiplexor va a distribuir, ¿no? Uno es el selector y el demultiplexor es distribuir, ¿no? Va a distribuir los datos a los puntos de clic. Es un interruptor digital funcional. Es un interruptor digital. Es un interruptor digital funcional según el principio de muchos a unos. Y el otro es un circuito digital funcional según el principio de unos a muchos, ¿no? O sea, el principio de muchos a uno y el otro es de uno a muchos, ¿no? Es un cambio. De ahí viene, bueno, acá la diferencia, ¿no? Del multiplexor con el demultiplexor. No, es lo mismo que les he explicado en la primera parte, ¿no? Lo único que acá está más, casi es lo mismo, ¿no? El método convencional que tiene una entrada, una salida, ¿no? Entonces es la misma diferencia. Este es el circuito, este es un multiplexor, ojo, este es un multiplexor, tiene varias entradas, una sola salida y dos entradas de selección, ¿no? Multiplexor, varias entradas, una sola salida y dos selección de datos, ¿okay? Tienen que fijarse bien que son varias entradas, una salida, ¿okay? Este es un demultiplexor, ojo, demultiplexor, tiene una entrada de datos y varias líneas de salida. Aquí está indicando línea de salida y entrada de datos, una entrada de datos, varias salidas y línea de selección, dos entradas de selección, ¿no? Entonces este es un demultiplexor, ¿no? Demultiplexor, porque está entrando una entrada y varias salidas. Demultiplexor. Aquí tenemos, también es un demultiplexor, ¿no? Porque por aquí está entrando una entrada de datos, que es A, según la selección de datos, y varias salidas. Entonces aquí está ingresando el multiplexor, ¿no? Es un demultiplexor, ojo, demultiplexor.
entrada de datos, y esta de datos A va, según la entrada de selección, va a introducir aquí, ¿no? Acá en este caso, si es 000, este 0 va a salir por el B0, ¿no? Si hubiese sido 111, entonces el dato 0 está que sale por el B7, ¿no? De esa distribución. Este es un demultiplexor, tiene varias entradas, una sola salida, ¿no? Y aquí vemos que tiene el complemento, ¿no? Z, el Z negado, ¿no? Cuando este está encendido, este está apagado. Cuando este está apagado, este está encendido, ¿no? Es lo contrario. Y su selección de datos, su dato selección, ¿no? Este también es un circuito, acá está combinando el demultiplexor hacia el multiplexor, ¿no? Del demultiplexor hacia el multiplexor. ¿No? O sea, si se dan cuenta, es el mismo código, pero está convertido, ¿no? De un demultiplexor se convierte en un demultiplexor, ¿no? Y aquí el circuito que ingresa va a salir por aquí, y aquí el circuito que ingresa va a salir por aquí, ¿no? Dependiendo de la entrada de selección que vamos a tener aquí en estos dos puntos. ¿Okay? Este viene a ser el demultiplexor, ¿no? El circuito. Y por último, la última parte ya, no vamos a ver el codificador, los codificadores, ¿no? El codificador. Esta fue la última parte que vimos. Codificadores. ¿En qué consiste codificadores? ¿En qué se trata de los codificadores? ¿Qué son los codificadores, no? Los codificadores son circuitos integrados digitales que se utilizan para la codificación por codificador, codificación por codificación. Nos referimos a generar un código binario digital para cada entrada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Un codificador generalmente consta de un pin de habilitación que generalmente se establece un alto para iniciar las funciones. Consiste de 2 a la n líneas de entrada y n líneas de salida. Cada línea de entrada está representada por un código de ceros y unos que se reflejan en la línea de salida. En la comunicación de radiofrecuencias, el codificador también se puede utilizar como convertidor de datos en paralelos en datos en series. ¿Qué consiste este codificador? Aquí tienen. El codificador va a leer de un dato, ¿no? Y nos va a leer a otro dato diferente, ¿no? Esto es lo que quiere decir aquí. Nos va a leer de un dato hacia otro dato diferente, ¿no? En este caso puede ser un dato binario a un dato decimal a un dato binario, ¿no? Eso como está indicando aquí. Se codifica solamente la entrada activa de mayor peso. Este es un codificador con prioridad, ¿ya? El siguiente ejemplo muestra el bloque funcional de la tabla de verdad en las funciones lógicas de salida de un codificador de prioridad de 2 bits. O sea, aquí está el codificador. Este es un codificador. Aquí está siendo generados los datos decimales 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Nosotros al introducir un bit o un nivel alto o una de ellas, aquí nos debe codificar el valor que está representado aquí en decimal en binario. ¿Cómo es esto? Si aquí, por ejemplo, yo le mando un circuito que está alimentando aquí, ingresa un 1, un nivel alto, el número 3, aquí automáticamente vamos a tener 1, 1. 1, 1. El valor 3 en binario sería 1, 1. ¿No? Si introducimos aquí un nivel alto en entrada 0, entonces aquí vamos a tener un 0, 0. 0, 0 en binario, ¿no? Ya que representa en decimal 0 es 0, 0. Entonces aquí estamos en la tabla de verdad, la entrada. La entrada es 0, 1, 2 y 3. Aquí en 0 no va a interesar, ¿no? Si es 1, 0, no va a interesar acá la entrada, la primera entrada. Porque al final vamos a tener 0, 0. ¿Ok? Si es 1, vamos a tener 0, 0. Y si es 0, vamos a tener aquí. Cuando tengamos en el 1 un nivel alto, vamos a tener 1, 0. 1, 0. 1, 0. En decimal es 1, 0. Cuando tengamos aquí un 1, entonces aquí vamos a tener 0, 1. Porque estamos utilizando el número 2, 0, 1. Y cuando tengamos acá un 1, en el número 3 vamos a tener 1, 1.
Ahora, ¿por qué aquí están poniéndoles XX? ¿Por qué? Porque si aquí hemos introducido un 1, ya así, aunque acá pongamos todos unos, por eso dice prioridad, el de mayor prioridad es el número mayor. El número mayor es en este caso el 3. Entonces vamos a tener el 1, 1 va a predominar aquí. Aquí va a predominar el 1, 1. No, entonces el 1, 1. Entonces aquí está en decimal, número decimal. Como vemos aquí 0, 1, 2 y 3 para pillarnos mejor. Y este es el número binario. Entonces si introducimos aquí en el 0 un 1, un nivel alto, entonces vamos a tener 0, 0. Introducimos en el pin 1, vamos a tener 1, 0. Introducimos en el 2, vamos a tener 0, 1 y el 3 en decimal 1, 1. ¿No? Entonces, esta es la forma cómo va a aparecer. Por eso es que es un codificador, ¿no? Introducimos un dato nada más, cualquiera de ellos un nivel alto, automáticamente vamos a codificar aquí en binario, en datos binarios, ¿ok? Aquí, codificador binario, como dice, ¿no? Disponen de 2 a la n entradas y n salidas, ¿no? Como le digo, todos tienen el mismo principio, todos tienen la misma iniciativa, ¿no? Cuando n en este caso es 3, entonces 2 al cubo serían 8. Entonces sus entradas van a ser 8 entradas de datos. Y aquí vamos a tener 3 entradas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si aquí igual introducimos, por decir aquí en el número 6, ¿no? Un nivel alto, automáticamente que vamos a tener 0, 1, 1. 0, 1, 1. ¿No? Este es el 1, 2 y 4. Entonces a la suma de estos dos serían 6. Entonces tengamos 0, 1. Y si en el 7 introducimos un nivel alto, vamos a tener 1, 1, 1. Entonces aquí está ingresando, a cualquiera de ellos ingresa un nivel alto, aquí vamos a tener su valor en binario, ¿no? Lo va a codificar en binario. Si aquí tenemos solamente a uno de ellos introduce un valor alto, aquí vamos a tener el número que hemos introducido aquí, en este caso 3, vamos a tener un 1, 1, 0, el número binario, ¿no? Lo ha codificado en binario. Aquí también es lo mismo, pero en este caso, si ustedes ven aquí, tiene el símbolo de negación en las entradas. Va a ocurrir lo contrario. Si aquí entra un 1, aquí tiene que entrar un 0. Al entrar un 0, aquí también tiene la negación, ¿no? Y ahora, como les dije en una oportunidad, que mayormente van a ver los circuitos negados, como este aquí. ¿Por qué? Porque en negación tienen mayor velocidad o más rápido de proceso que los que no son negados, ¿no? Los circuitos. Entonces, por eso es que están representados aquí con un simbolito de negación, para que cuando entre un 0, es lo contrario, ¿no? De aquí, cuando entre un 0, aquí va a ser un 1, ¿no? Internamente, y va a distribuir el nivel aquí. Aquí ya no va a ser 0, 0, sino el nivel más bajo va a ser 0, 1, 1, 1. Cuando introdujamos aquí un 0 aquí en este punto, va a ser 1, 1, 1, va a encender, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está negado, lo contrario de aquí va a salir, ¿no? Lo contrario, va a ser negado. Esa es la gran diferencia, nomás, ¿no? O sea, aquí para tener un 3 era 0, 1, 1, aquí vas a tener un 1, 0, 0, ¿no? Es lo contrario de aquí. Implementación de compuertas lógicas, igual, ¿no? Como le dije, el codificador está conformado por, en este caso, si tenemos 8 entradas y 3 salidas, ¿no? Está distribuido por 3 compuertas OR de 4 entradas. 3 compuertas OR de 4 entradas. Si aquí solamente introducimos un valor en el 4, vamos a tener aquí un 1, 0, perdón, claro, 1, 0, 1. No, perdón, 0, 0, 1, si es 4, ¿no? 0, 0, 1, porque este es el número 4. Si introducimos acá un nivel alto en el 7, vamos a tener 1, 1, 1, ¿no? Como vemos aquí. Si en el 7 hay un valor alto, entonces vamos a tener aquí en la salida 1, 1, 1. Aquí no hay dato de selección. ¿Por qué? Porque es un codificador. Está codificando. Del dato 2, por decir, en binario, vamos a tener, perdón, decimal, vamos a tener en binario aquí el valor binario, ¿no? De esa forma trabaja el codificador. Va a codificar de decimal en este punto a binario. También hay otros que son codificadores de 7 segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que son para display, ¿no? Van a figurar para poder utilizarlo para poder visualizar los números decimales. No es que el codificador detecte el número decimal, no.
lo que va a hacer es que el codificador de 7 segmentos va a mostrarse, ¿no? Para que nosotros podamos visualizar el número. Por decir, si queremos visualizar en el display el número 8, entonces aquí vamos a introducir, ¿no? En el número, perdón, aquí no sería, ¿no? Queremos introducir el número 4, porque acá solamente es del 0 al 7. Introducimos el número 4, entonces aquí uno va a salir el número 4 en binario y vamos a poder visualizarlo en un display, ¿no? Esa es la forma del codificador que nos va a realizar. Aquí también tenemos, este es el codificador, ¿no? En la clásica de las calculadoras. Estos son los pulsadores de la calculadora, ¿no? Del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces nosotros acá pulsamos y aquí vamos a tener, ¿no? El código binario. ¿Por qué? Porque en el código binario no va a reconocer datos decimales, ¿no? O un pulso. Entonces este pulso, en este caso 9, va a introducir el número 9 y aquí va a generarse el número 9 en binario, que viene a ser el 1001. Al encontrar este dato binario va a ser alimentado hacia otro circuito y se va a poder visualizar en el display o en la pantalla donde queramos ver, ¿no? Por eso que este es un codificador que nos permite ver de pulsadores, en este caso pulsos, y lo genera en código binario. Va a codificar de una lectura, un lenguaje de datos hacia otro lenguaje de datos, en este caso binario, ¿no? Este es el circuito también por medio de compuertas, ¿no? Cuando introduzcamos aquí en el 4 un 1, entonces aquí nos debe dar el valor 001, ¿cierto? 0001. Si introducimos aquí en el 5, vamos a tener un 1001, ¿no? 101. ¿Por qué? Porque esta es la línea del 1, esta es la línea del 2 y esta es la línea del 4. Entonces, al presionar el 5, vamos a tener acá un 1. Entonces, automáticamente las compuertas se van a configurar y nos va a dar en binario. Que en binario el número 5 sería 101. 4 más 1, 5. Entonces, el valor binario es 101. Y si queremos el número 7, presionamos aquí en el 7 y aquí nos va a salir el binario 1, 1, 1, ¿no? Aquí en la tabla de verdad nos estamos viendo más o menos. Cuando queremos 7 va a salir 1, 1, 1. Si queremos 0, vamos a presionar el 0. Si aquí ustedes ven claramente que no está conectado. Entonces si presionamos un 0, va a permanecer siempre en 0, 0, 0, ¿no? Si queremos un 1, por decir aquí, ¿no? Presionamos en el 1 un nivel alto. Aquí nos va a salir un 1, 0, 0. 1, 0, 0 es el binario. De esta forma va a trabajar este circuito, esta compuerta lógica, ¿no? Entonces, al presionar acá el valor, este está en binario, en decimal, vamos a tener aquí en binario, ¿no? Entonces tiene que distribuir bien los datos. También realizamos, ¿no? Este circuito, este codificador, ¿no? Que aquí está ingresando los datos manualmente, lo ingresamos según el valor que queríamos, del 1 al 9, y aquí vamos a visualizarlo en forma digital, en forma binaria, ¿no? Estos datos son el apagado es 0 y encendido es 1. Entonces vamos a tener, si queríamos el 9 por decir, entonces vamos a tener el 1001, ¿no? 1001, entonces es el número 9 en binario en este caso. Este codificador, ¿no? Decimal, para poder visualizar también igual. Aquí también lo realizamos, ¿no? Y aquí nosotros pulsamos el número que queríamos, por decir el número 7, ¿no? Aquí el número 7, mandamos un 1, un nivel alto, entonces aquí automáticamente nos presentaba un 1, 1, 1, 0, ¿no? El número 7 en binario. Si introducíamos, por decir el número aquí vemos que está en cascada, ¿no? Cascada quiere decir que el número aquí, por ejemplo, aquí está el 0 al 7 y de ahí continúa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, como los integradores a veces no tienen todos los números en un solo integrador, no tienen todos los números, entonces necesita ayudarse con otro integrador del mismo tipo. Entonces, al conectarse aquí de cascada, le indica que
hasta aquí termina su número y que continúe, ¿no? Una vez que detecte el número 7, quiere decir que tiene que continuar aquí, al pulsar aquel botón. Entonces, cada pulsar el botón indica que acá debería ser el número 8. Entonces va a prender el 0001. Este es el número 8. ¿Por qué? Porque este es el 1, este es el 2, este es el 4 y este es el 8. Entonces, aquí sí. Si queremos por decir el número 15, que es aquí, entonces va a prender 1, 1, 1, 1, ¿no? Todos 1. Ojo, cuando está encendido es 1 y cuando está apagado es 0. Entonces ahí vamos a visualizar de esta manera. Unos es cuando está prendido y ceros cuando está apagado. Entonces, según el número, el valor binario que queramos introducir aquí, lo vamos a representar en los LED, ¿no? Este es un 74-148 en cascada. Como digo, en cascada quiere decir que se conecta en serie para que continúe, ¿no? Si aquí termina en 7, acá continúa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Dependiendo, ahí aquí colocándole en 1, ¿no? Esta es línea de 16 entradas a 4 salidas, ¿no? Para poder visualizar todos los números completos de este circuito. Listo, muchachos, entonces hasta aquí hemos llegado con el repaso. Ya hemos llegado con el repaso de todo el curso del segundo mes de electrónica digital, ¿no? Ahora les voy a pasar desde unos 5 minutos y les voy a pasar el examen por medio del link del chat de la clase. Voy a mandar el link en unos 5 minutos nomás, ¿sí? Para poder empezar con la clase. Van a tener más o menos 50 minutos para poder realizar el examen, ¿ok? Está fácil el examen, por si acaso, no se asusten. Todo lo que hemos hablado en este momento ahorita está en el examen, así que si han prestado atención van a salir con 20. Ya, profesor.